Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 296. Madre mía, 4 resúmenes semanales para finiquitar este año 2022, cargadito de novedades sobre todo, incluida una mudanza el día 31 de diciembre del pasado año 2021, así que ya llevamos un año aquí viviendo casi, ni tan mal. Y aún estamos que no hemos terminado las cosas. A ver si vamos acabando proyectitos, a ver si vamos finalizando cositas. Y de momento pues nos tenemos que ir conformando pues con los proyectitos que van a llegar, como este que le tengo que meter ya mano. Esta semana os voy a comentar así un poquito lo que va a pasar, ¿vale? Ya sabéis, a modo de recapitulación, que estuvimos visitando las instalaciones de peces, enseñando unos Otocinclus que, vamos, alucinantes, que yo nunca había visto en tiendas. Pues ahí los tenían, que era un espectáculo verlos, entre otros peces, que vamos, una maravilla. El que no haya visto el vídeo, que vaya a verlo. ¿Qué más estuvimos haciendo? Estuvimos viendo la pantalla que va a ir para este proyecto, esa Chihiros que es la leche, pero la leche. Y nada, he estado haciendo pruebas con las maderas y tal, con esta Driftwood. Lo que pasa ahora mismo no hay luz, entonces pues la veis aquí un poquito oscuras. Cositas varias que hemos estado haciendo, ¿vale? Vamos avanzando poco a poco. Dicho esto, vamos a comenzar ya con este resumen, que hay cositas que contar. En este acuario, por ejemplo, vamos ya con el 240 litros. Esta semana, como veis, parece que ha pasado un tornado por este Fishy Dance, y es que básicamente lo estuve quitando un poquito de espesor porque se me estaba yendo un poquito de madre este Fishy Dance. Y mirad qué pasada, qué espectáculo de parejitas vistogramas, que son los que van a ser los encargados de abrir el proyecto del Low, que vamos, es donde va a ir esa Chihiro, ¿vale? Pero bueno, ahora comentaremos un poquito. Más cositas que ha pasado en este acuario. Ya sabéis que teníamos ese brote de cianobacteria, que estoy combatiéndola porque el acuario se pegó una semana completa entero encendido. Entonces, bueno, ahí estamos luchando contra esa ciano. Hemos metido poda radical por todo este acuario. Ya veis cómo se han quedado los Pogostemon erectus, las rotalas y todo. Poda radical, pero súper necesaria. Y vamos a ver cómo va evolucionando este proyectito. Insisto, no le queda mucho a este proyecto. Ya sabéis que quiero meter algo un poquito más pequeño y manejable. No por tamaño, sino por... No sé, me apetecen otras cositas, pero bueno, que aún le quedan 3-4 meses fácil a este proyecto, así que nada, seguiremos disfrutando de él y seguiremos viendo las evoluciones y demás cositas. Pero bueno, como aún tenemos muchos proyectos en marcha y proyectos que empezar, este lo dejaremos hasta que los otros ya los tengan vereda. Entonces será el momento de comenzar otra vez con este y así la rueda, que no pare nunca de girar. Dicho esto, vamos a ver el pico acuario. El pico acuario que está aquí a lo suyo. Este pues tiene su alguita filamentosa, tiene sus cositas, pero bueno, también están las plantas aquí a tope, van tirando y va evolucionando. Pero nada, este tengo que hacer algo con él, que lo tengo pensado, pero insisto, como vamos paso a paso y proyecto tras proyecto, pues lo vamos dejando aquí y de momento que sea él el que vaya evolucionando. Mirad el musgo que tenía en la tarrinita, que lo tengo por aquí, vamos a ver si le pongo algo de luz. Aquí, por ejemplo, mirad qué color tiene. Parece... pero naranja, yo no sé cómo tiene este color. No está muerto, insisto, no está muerto este musgo. Está de parranda. No, el musgo está vivo, ¿vale? O eso creo yo. Vamos a ver cómo va evolucionando. He abierto la tarrineta, le hemos puesto un poquito de agua. Y vamos a ver las próximas semanas, ya han emergido, si empieza a coger color verde o yo qué sé, o se queda así rojo, no lo sé. Yo lo dejo aquí con luz indirecta. Y bueno, indirecta, es más directa que otra cosa. Y a ver cómo va evolucionando. Le haremos un seguimiento y si se decide poner verde, pues lo utilizaremos en algún proyecto. Y si hemos descubierto una variedad nueva del musgo rojo fuego, pues nada, porque ya veis el color tan intenso que tiene este musguito. Bueno, pues nada, pica acuario y musguito, que ahí los dejo. Mirad este proyecto, el holandés, que poco a poco le vamos cogiendo el truco, poco a poco le vamos cogiendo el toque. Nos trajimos de peces una serie de cositas, entre ellas plantitas, y una sorpresita para esta pantallita que tenemos aquí. Y bueno, si queréis, pues nada, esta semana os enseño un poquito todas las compras y subimos el vídeo del plantado del acuario del Heim Clear Tank, que ya toca. Esta semana lo planto y lo lleno. No sé si grabar el vídeo del plantado, porque al final es un plantado sin más, o ya directamente hacer una como recopilación plantando el acuario y viendo un poquito las primeras semanas de evolución. No lo sé, tengo que pensarlo, ya veré cómo lo hago, ya veré cómo decido hacerlo. De momento la verdad es que todo el acuario en su conjunto está espectacular. El Rami, que esta hembrita está ya recuperadísima, vamos, esta hembra nos está pidiendo un machito
pero ya. Pero bueno, de momento el proyecto no va a ser de Ramis, no va a ser de nada, simplemente este es el proyecto, pues un proyecto, pues eso, de aprender con los holandeses, de pillarle el toque, porque un acuario holandés, joder, es complicado el tema, ¿eh? Son muchas las plantas que hay que tener en cuenta, son muchos los consumos que se te van variando. No lo sé, estamos pillando rodaje, pero bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien. Poco a poco van quedando los acuarios un poquito más bonitos cada día y eso es de lo que se trata. Muy contento de momento cómo va el proyecto. Una cosita que me dio Jorge que me dijo, de verdad, haz la prueba, porque sí que es cierto que para añadir potasio, yo de toda la vida siempre he usado sales y Jorge me convenció para utilizar otro producto, para añadir ese potasio, vamos, las plantas lo asimilan mucha mayor rapidez, les cuesta mucha menos energía asimilarlo y creo que se va a notar en este acuario. Llevo días utilizándolo y ya veo cambios, o sea que os comentaré más adelante. De momento sigo haciendo pruebas, entonces no puedo hacer un vídeo sin tener pues eso, una certeza sobre lo que voy a decir. Así que poco a poco lo iremos viendo en el canal. Este acuario, de verdad, está espectacular. Me encanta cómo va. Que siga así. Que todos los acuarios sigan así. Ojalá. Vale, breve inciso sobre este proyecto. Esperar que le encienda... Bueno, no voy a encender la luz. Breve inciso porque la luz la tengo que quitar ya. Breve inciso sobre este acuario. Tuve un comentario que me dijo, demasiada, o sea, no sé para qué quieres esa pantalla para este acuario. Joder, los motivos los dije en el vídeo en el que hacíamos el unboxing para este acuario. No tiene sentido esa pantalla para un low. Tiene todo el sentido del mundo. Ya lo dije y expresé mis motivos. Obviamente habrá gente a la que le parezca bien y gente a la que le parezca mal. Pero yo tengo un canal, expresé los motivos ahí y creo que son bastante razonables. El que no haya visto el vídeo, pues que se lo vea y sabrá un poquito de lo que le hablo, del unboxing de la pantalla de la Chihiros WRGB 2 Pro. Proyecto Low que probablemente en un futuro evolucione en un High. No tiene sentido poner una pantalla como la Slim si luego vamos a subir el proyecto a un High con tanta altura. Es básicamente eso. Pero bueno, veros el vídeo porque yo creo que es interesante todos los datos y detalles que dábamos de la pantalla y sobre todo los motivos para esa elección. Dicho esto, vamos al aguas negras. No me puedo acercar porque ya hay más habitantes en el acuario. Se están todavía adaptando a su nuevo hogar, entonces no puedo dar muchos más detalles porque esto lo vais a ver, ya os digo, de cara ya al fin de semana. El viernes creo que voy a subir ese vídeo sobre todo lo que nos trajimos de peces, incluidos los peces. Valga la redundancia, tenemos ya aquí un mega grupo de Buddies Tiger y ya a ver si se van soltando y durante las próximas semanas venideras empezamos a observar pues una evolución bastante decente de ese grupo y vemos otros comportamientos y sobre todo, ¿habremos tenido suerte con la elección de las supuestas hembras en este viaje? Ah, no lo sabemos. Bueno, semana tras semana me gusta mostrar la evolución, por ejemplo, de esta pinatifida en emergido, como veis. Estas dos hojitas ya son hojas que han salido completamente en emergido. De hecho, esta también se está dando en emergido. Y ni tan mal, ¿eh? Muy, muy interesante. Y nada, pues estas de por aquí, que ya van a buscar la superficie, por aquí exactamente igual. Así que muy contento, la pinatifida la verdad es que se va a dar genial aquí en emergido. Quizás la luz la tengo que subir un poquito más para que la reciban un poquito más directa, pero vamos, que más o menos así va a ir valiendo. Vamos a cambiar probablemente la pantalla. Digo probablemente porque, joder, es que me están gustando mucho lo que está haciendo Chihiros. Sí que es verdad que el tema de los focos para la incidencia, para los reflejos que hace, me encantan. O sea, yo creo que es un tipo de luz idóneo, el tema de los focos para estos proyectos de aguas negras. No esto no es un foco, esto es una pantalla de LED normal, sino los focos. Pero claro, también me gusta mucho el color que adquieren las plantitas con las pantallas Chihiros. Entonces, no sé si va a ser fruto de una colaboración o no, pero probablemente me acabe comprando, lo digo ya, probablemente me la compre, porque no puedo esperar tanto, una Chihiros C2 y se la ponga a este proyecto para ya tener aquí algo de calidad de verdad. De iluminación me refiero, ¿vale? No lo sé porque también el soporte son 16 centímetros solo de alto, 16 centímetros pues es muy poquito, al final es una altura muy bajita, entonces si quiero poner todo esto plantado, no lo sé, le tengo que dar vueltas. Pero bueno, que el proyecto, el Aguas Negras, luce muy bonito, es un proyecto que me encanta, es un proyecto muy fácil y ahora con los peces lo vamos a flipar con los comportamientos, a ver si se terminan de adaptar, insisto.
pasan un par de días más, grabo el vídeo y este viernes lo disfrutamos todos aquí en el canal de Aquarios 4K. Vamos a seguir. Mirar a quién tenemos aquí. A ver, acaba de llegar del parque y está muerta. Enséñanos los dientes. Mirar qué dientecitos tiene ya nuestro bicho. Está sacando los dientes, pero a un ritmo y a unas marchas aceleradísimas. Así que muy bien, muy bien. Está aquí creciendo con nosotros. Choca. Sí vas a chocar, ¿eh? Bueno, pues aquí va, así va Trufa creciendo. Ahora está súper grande y súper alta. Lo que pasa es que la acabo de pillar, que ya se estaba durmiendo y no quiere cuentas con nadie. Estás cansadita, ¿eh? ¿Estás cansada? Pues ahora a correr. Madre mía. Pesa ya como un jabalí, prácticamente. Bueno, vamos a seguir con los acuarios. Este perro de momento no puede nadar en un acuario. Me ha pillado el dedo. ¡Ah, qué daño! Bueno, en el gambario de la cocina, que igual, aquí poda radical de las rotalas esta semana, así que ahora mismo está pues un poquito desangelado todo. ¿Novedades que han habido en este acuario? Pues poquito más que eso, es que una vez que podamos el acuario, se quedan, es que mirad cómo se quedan los pobres, es que se ven feotes, feotes. Menos mal que tenemos un buen tapizado ahí a tope de Monte Carlo, y eso pues la verdad es que hace un mundo. El tema de la pipeta y el calentador, madre mía, qué dolor de cabeza. Me tengo que pillar calentadores externos o algo que caliente un acuario y no se vea, porque me fastidia bastante ver todo este tema. Pero bueno, ya lo haremos. El tema de la pipeta la tengo que cambiar. Eso sí o sí, a ver si me pongo y la cambiamos. La poda, obviamente, no la he tirado. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar para plantar el 300. Aquí tenemos Rotala Vietnam con un color rojo increíble, mirad. Pero increíble. Y obviamente Rotala Green, de la verde de toda la vida de Dios. Y nada, la plantaremos. Y ya está. Esto es lo que me toca esta semana. Me toca plantar y a ver si va creciendo pronto la, la Rotala Vietnam. Porque qué feotes se ven los acuarios cuando están recién podados. En fin, que esto es algo natural, que hay que enseñarlo todo, chicos. Aquí sí que es verdad que estoy intentando nivelar otra vez el tema del CO2. Se me desconfiguró. No sé por qué. Se me está desconfigurando. Bueno, no sé por qué. Se me está desconfigurando sin parar el mano reductor de la botella de este equipo. Y tira bien, y luego tira mal, y luego tira bien otra vez, y luego tira mal. En fin, tendré que estar al loro, y si no, pues cambiamos el mano reductor y ya está. Porque variaciones del CO2 y tal, pues al final son variaciones de pH, al final varía todo un poco y no mola para los acuarios. Vamos ahora a los gorditos. ¿Los gorditos cómo están? Pues espectaculares, la verdad. Les hice el cambio de agua ayer y estos son muy, muy agradecidos, estos peces. Muy simpáticos. La verdad es que la comida ahora en invierno, los peces de agua fría, lo suyo, si los tenéis en aguas frías reales, ¿vale? En aguas frías como estas. De hecho, estos están ahora mismo a 13 graditos. Lo suyo es que reduzcáis el tema de la alimentación. No os paséis alimentando, ¿vale? Más vale los peces de agua fría coman poquito, pero estén sanotes, ¿vale? Y obviamente no les voy a dejar que pierdan así peso, que se vayan debilitando ni demás, pero sí que es verdad que no hay que alimentarlos igual que cuando tienen el metabolismo más acelerado, ya en las épocas más cálidas del año, como puede ser primavera, como puede ser verano, si estáis en Latinoamérica, pues más de lo mismo, ¿vale? Aunque ahí las temperaturas son más tropicales. Entonces, pues nada, vamos a ver, voy a echarles ahora de comer para que veáis un poquito los glotones que son, pese a estar ahora mismo en condiciones pues de agua fría, ¿vale? Y mirar, un poquito de este que estoy utilizando es el de Dayana, aquí lo estáis viendo. El Insect Food de Dayana, este les encanta y mirar cómo se ponen, ¿eh? Voy a quitarlo de aquí. Y nada, al principio les costaba comérselo cuando llegaron aquí a casita, pero ahora ya lo buscan con bastante ímpetu. Estos glotones. Me pedís mucho un acuario de pececitos así, de golfis. O de peces de agua fría. Me lo tengo que pensar muy mucho, ¿vale? Me lo tengo que pensar muy mucho. Yo estos peces, a mí me gusta tenerlos en sitios grandes. Yo creo que un estanque o algo muy, muy, muy grande es lo suyo. Yo de momento aquí en casa, algo tan grande como para estos bichos no puedo tener. Entonces, bueno, creo que esto ya sabemos el hogar que van a tener, el estanque, que no le he podido meter mano porque lleva... En serio, lleva lloviendo aquí 2 semanas. Entonces, bueno, 2 semanas, los fines de semana. Desde hace 2 semanas. Entonces, el fin de semana, que es el momento que yo tengo tiempo para seguir avanzando con el estanque de estos bichos, pues no me da tiempo a hacer nada. Entonces, bueno,
A ver si este fin de semana tenemos un pelín más de tiempo y lo dejo ya listo y ciclando. Venga, último pincelazo y cerramos este resumen. El pincelazo, que es que este acuario lo planto, pero ya mismito. No sé si ahora mismo, en cuanto termine de grabar, me pongo a plantarlo o bien espero a plantarlo mañana. Pero vamos, que entre hoy o mañana esto lo dejo listo de papeles. Hasta aquí ha llegado, yo lo siento mucho, DSM. DSM en invierno en una casa fría, insisto, es una casa como esta, ahora mismo está el salón a 14 graditos, pues no es muy rápido, ¿vale? Pese a no ser muy rápido, pues bueno, la Montecarlo se ha expandido. Esta aquí no tiene mucha luz, así que bueno, algo ha tirado, pero no mucho. De todas formas, aquí vamos a poner otra planta que nos trajimos de peces, ya diré cuál. Por lo demás, luces y sombras, la verdad. Luces y sombras lleva ya creo que 5 semanas este DSM y el avance pues es muy lento, así que no vamos a perder más tiempo. Hay que darle ya cera de la buena. Muy prontito tendréis este vídeo. Si me da tiempo, lo tendremos este domingo listo para subir este videaco. Pero bueno, aún tengo que hacer muchas cosas. Tengo que taladrar el mueble, tengo que sacar las mangueras, tengo que conectar bien todo el tema de la electricidad. Entonces, bueno, dejarme tiempo y poco a poco, chicos. La paciencia es la base de la acuariofilia. Y nada más, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!